Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. En nombre de la Mesa Permanente contra la Impunidad, agradecerles la presencia y bueno, con los tres compañeros hemos acordado una intervención de 20 minutos para cada uno y en orden alfabético su intervención. Decirles brevemente de que la Mesa Permanente, un grupo de compañeros y compañeras, ha seguido bregando en la lucha por los derechos humanos a instancias del apoyo del PIT-CNT y a instancias de la voluntad individual de muchos compañeros, porque allí en la Mesa Permanente no existe la representación absolutamente de nada. Me refiero a partidos políticos u organizaciones de derechos humanos. Pero sí es una continuidad, y vale la pena recordarlo, de la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad. Fue una etapa que concluyó, que se terminó, y que ahora tratamos de trabajar mancomunadamente para no olvidar a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos, y para educarnos a nosotros mismos en derechos humanos de la A a la Z. Ese es nuestro compromiso de esta Mesa Permanente. Por lo tanto, es un objetivo muy importante que ustedes estén aquí y que nuestra labor dio comienzo a raíz de una intervención del Comité de Base de Tres Ombúes que nos invitó hace aproximadamente un mes atrás, a donde la mesa estuvo allí trabajando con una actividad y posteriormente otra actividad que se va a llevar a cabo en Fray Bentos con los estudiantes de la UTU, a donde ya tuvimos una primera reunión y ahora esta tercera jornada con todos ustedes. Conocemos casi todos, pero los que no me conocen, Gabriel Mazarovich, periodista, investigador en este tema de derechos humanos y luchador por comprometido con todos los compañeros, con los dos que estamos sentados en la mesa y con casi todos los que estamos acá desde hace muchísimos años, militante del Partido Comunista y hoy director del Popular. Yo cuando me invitaron acá a esta conversación, a este debate entre compañeros y entre compañeras, pensaba un poco cómo encararlo, cómo encarar esta cuestión. No tuvimos tiempo de hablar entre nosotros tres, de ver cómo íbamos a colaborar, porque está bien, los que vienen esperando que haya un debate, seguramente para nadie es noticia que en este tema no tanto, pero en algunas otras cosas tenemos posiciones diferentes. Sin embargo, los tres que estamos acá y la mayoría de los que, con la mayoría que conozco de los que estamos en esta reunión, es infinitamente más grande el campo de las coincidencias y de la lucha en común y el compromiso con este tema que el de las diferencias. Por lo tanto, en ese sentido, el aporte que yo quería hacer es traer arriba de la mesa una reflexión que hacíamos en una mesa muy parecida, en la que estábamos. El tambero no era exponente, pero estaba, que fue un debate en AEU, que se hizo inmediatamente después de haber fracasado la primera tentativa, la que el 19 de mayo fracasó por la negativa de Semproni a votarla, y estábamos discutiendo cómo hacían para discutir eso, para qué hacer luego de eso entre todos. Y allí planteábamos una serie de cosas que creo que mantienen toda la actualidad. Yo allí planteaba y estábamos todos de acuerdo, que el tema de la impunidad se inscribe dentro de una batalla permanente contra la hegemonía conservadora en la sociedad. Hegemonía conservadora que, más allá de los avances que se pueden discutir, de haber perdido el ejercicio del gobierno y de todo lo demás, no solo no está derrotada, sino que en muchos campos mantiene una ofensiva enorme y en algunos ha logrado, desde mi punto de vista, hacer retroceder a la fuerza del movimiento popular en un montón de cosas. En particular, y yo voy a terminar, en lo que tiene que ver con la cabeza de la gente.
con lo que Antonio Gramsci decía que era el sentido común dominante en la sociedad. Yo creo y lo sostengo que vivimos en una sociedad con un sentido común dominante de derecha, conservador, consumista, individualista, y que además asistimos a que los sectores, digamos, de alguna manera hegemónicos en la izquierda, en este caso en el Frente Amplio, fuerza política que integro, ni siquiera tienen planteado dar el debate ideológico para superar eso. Entonces, allí en AEU hablábamos de 3 dimensiones para analizar el tema de la impunidad. Y una compañera, Paulita, del PVP, militante del PVP, agregaba un cuarto con toda la razón del mundo, por eso lo incorporo. Yo había dicho la dimensión ética, la dimensión jurídica, la dimensión política, y Paula me señaló con toda razón que faltaba la dimensión ideológica. Es cierto. Estas 3 categorías solo son divisibles para tratar de analizar cómo estamos en cada caso. En la realidad, como todas categorías de análisis, se cruzan, no están en estado puro. La realidad no resiste esas divisiones tan tajantes. Yo decía, y vuelvo a reiterar, que desde el punto de vista ético se precisan muy pocas palabras para decir eso. La impunidad es intolerable. Es una espina envenenada que afecta a todo el cuerpo social uruguayo, que lo envenena, que le impide avanzar en un conjunto de cosas, inclusive en muchos problemas que tiene planteados hoy. Estoy tentado a decir, por ejemplo, en el famoso y tan manido tema de la seguridad, las posiciones reaccionarias que amplios sectores de la sociedad están sosteniendo y que se ven reflejadas inclusive en posturas insostenibles de algunas compañeras y compañeros que están en el gobierno, tienen que ver con la vigencia de la impunidad. No se pueden explicar sin el mantenimiento de la impunidad y sin el peso que la impunidad tiene en el imaginario social del Uruguay. Entonces, yo lo que creo que en ese sentido hay algunos resbalones que no son resbalones. Por ejemplo, el permitir que se siga hablando de la teoría de los 2 demonios, que se la siga defendiendo a pesar de todo lo que ya se conoció, y no combatirla desde el propio Estado, desde la figura más importante del Frente Amplio y del gobierno, cuando hicieron un reconocimiento del terrorismo de Estado, cuando publicaron, además de todos los testimonios, los libros de Álvaro Rico, que si tienen algo es que no dejan ningún lugar a dudas de lo que aquí pasó, más allá de los problemas que hay. Bueno, eso es una actitud que favorece a la impunidad y favorece a la hegemonía de la derecha. No se la puede llamar de otra manera. El permitir que haya un acto donde haya órdenes del ejército concurrir es intolerable, no se puede permitir. El permitir que haya maniobras con los grupos asesinos de los marines instruyendo a los fusileros navales en el Uruguay es intolerable. Termino. Y el que no tengamos capacidad de reacción colectivamente, todos, yo me incluyo autocríticamente, sobre eso muestra también los problemas que tenemos, claramente. Entonces, termino, compañeros, con todas las cosas que nos quedaban, diciendo: tenemos que buscar más caminos para unirnos y luchar juntos en este terreno. Es un terreno central para disputarla ideológica y políticamente a la hegemonía de la derecha y a la reacción, para enfrentar el proyecto restaurador de la derecha en la sociedad. Tenemos muchos problemas, pero también hemos demostrado que cuando nos ponemos las pilas, nos juntamos, buscamos caminos para actuar juntos, logramos impactos positivos en estos contradictorios y no. Y termino reiterando lo que para mí, en mi experiencia vital de estos días, de estos meses, tenemos que volver a las raíces, tenemos que volver a militar abajo, tenemos que hablar con la gente y tenemos que dar testimonio de lo que pasó. Muchas gracias. Antes que hable Raúl, omití, y es un error mío,
¿Nacional? Ah, bueno, no sabía. No era eso. Hay que saludar a la muestra fotográfica de la compañera Marta Pacelli, lo cual le pido disculpas a Marta. Es un error involuntario, pero merece un aplauso. Esperemos que lleguemos a los 20 minutos con la voz de poder hablar. Yo creo que la primera cosa es, me parece bien, me parece saludable que en esta época, digamos, de una suerte de transición entre la no existencia de la ley de caducidad y este terreno que se ha abierto con la eliminación de la ley de caducidad, que reflexionemos sobre algunos de los desafíos que están planteados. Algunos son nuevos, otros me parece que son de larga data, y que aún los nuevos creo que tienen que ver con elementos que hacen a la larga historia que ha tenido la lucha contra la impunidad en el Uruguay. El título, digamos, de esta charla de hoy parte de una premisa de que en Uruguay hay una cultura de impunidad. Claro, el título no lo puede aclarar, y capaz que si nos ponemos a hablar de qué es lo que queremos decir cuando existe una cultura de impunidad, podemos encontrar que tenemos matices. O sea, cuando nosotros generalmente hablamos de cultura de impunidad, tratamos de elaborar un concepto, o trataremos, digamos, de elaborar un concepto en todo este periodo que decir, bueno, mira, la impunidad no es simplemente la falta de castigo, la impunidad implica una serie de valores, de creencias y de comportamientos a nivel de la sociedad que hacen posible la existencia de la impunidad en el Uruguay. Y ahí nos enfrentamos con otro problema, que es la impunidad. La impunidad es la falta de castigo solo. O hay que buscar una elaboración teórica desde el punto de vista que es la impunidad que nos permita ubicarnos desde una perspectiva mucho más amplia. Para nosotros la impunidad es la falta de derecho. El castigo es un elemento, una consecuencia de la falta de derecho. Entonces, en ese marco, decir, bueno, que hay una cultura de impunidad en el Uruguay es que hay determinados valores que se han instalado en la sociedad, y cuando hablamos de instalado en la sociedad, como lo decía Gabriel recién, de la cual no estamos libres nosotros, no está libre los trabajadores, no está libre la izquierda, no está libre nadie de esos elementos. Y que esos elementos, de alguna manera, en determinados periodos han tenido mayor o menor fuerza, y en mayor o menor medida han influenciado en cada una de las coyunturas en los comportamientos políticos y sociales que hemos tenido en nuestro país. En ese marco, y hago un paréntesis, para ver la dimensión de esos aspectos, como en donde no pensamos que existen, aparecen algunos elementos que pueden decir, bueno, pero esto no tiene nada que ver con una cultura de impunidad, pero sí que ayudan y colaboran. Ustedes saben bien que a nivel, digamos, de América Latina, no hay un movimiento sindical que tenga una política de derechos humanos, salvo en periodos muy cortitos lo tuvo la CTA de Argentina, sobre todo en el periodo, digamos, de los juicios en España, digamos, cuando presentaron las causas ante el juez Garzón, que tuvo una secretaría y tuvo una actitud proactiva en eso. Es más, fueron las que nos llevó a que el movimiento sindical uruguayo de alguna manera tomara también ese mismo camino, es decir, el convencimiento en ese caso viene de los argentinos. Pero el resto de las centrales sindicales y en América Latina no hay ninguno que tenga una política de derechos humanos, porque son centrales sindicales que tienen una trayectoria distinta, nunca han tenido un programa finalista, son centrales que se ocupan generalmente del mundo del trabajo, no tienen un proyecto de sociedad, o sea, no tienen lo que tiene la historia de la CNT y del PCNT. Ahora, acá en el Uruguay, a pesar de que no es así, desde la izquierda y desde la derecha, se nos quiere igualar con el resto de los movimientos sindicales de América Latina. Es decir, no tenemos
nosotros no tenemos por qué ocuparnos de eso. Yo me acuerdo el finado Oliver Sereni que decía, no, los trabajadores no tienen que meterse, este no es un tema de ellos. Y después, y cuando no nos lo dicen abiertamente, nos ningunean. O sea, tratan, digamos, de que el movimiento sindical en este tema no opine, y si opina, ignorarlos. Ahora, eso es parte de alguna manera de determinado tipo de valores que, a pesar de la larga historia que tiene la CNT, en nuestro país todavía sigue imperando a nivel de la izquierda y también a nivel de los propios trabajadores. Porque si bien es cierto, y admitamos que la central sindical en este terreno ha tenido un comportamiento, digamos, activo durante todos estos años, también hay que admitir de que ese comportamiento activo, si bien no ha tenido trabas y ha contado con el apoyo generalizado, tampoco ha tenido una actitud a nivel de, digamos, de la base de los gremios, una actitud digamos, fuerte. O sea, ese también es un debe que nosotros tenemos hacia la interna. Eso iba a cuenta de decir, bueno, hay determinado tipo de valores que en la sociedad se van instalando y que ayudan a veces a que exista una cultura de impunidad. Entonces, que la mayoría de la sociedad piense de que el movimiento sindical en esto no tiene que ocuparse porque sus problemas son los del mundo del trabajo, es parte, digamos, también de una cultura que está instalada en nuestra sociedad y que de alguna manera se impulsa desde los elementos del poder y del Estado para que para que esas actitudes que tiene el movimiento sindical con este tema no sean tenidas en cuenta. Pero yo creo que nosotros también tenemos que, en ese sentido, yo voy a ser muy desordenado y voy a dejar planteados simplemente algunos titulares de algunos temas que me parece que nosotros tenemos que reflexionar. Gabriel recordaba recién la charla aquella en AEU donde la querida compañera Constanza Moreira defendía el tema que en el Frente Amplio, en la izquierda, no había condiciones para cambiar, digamos, la ley de caducidad. Nosotros decimos, no, está muy equivocado. Lo peor que podemos hacer es sentarnos a esperar que las condiciones se creen solas. Entonces, en todo este largo periodo, en todos estos largos años que tenemos de luchar contra la impunidad, no ha habido ninguna coyuntura que se haya creado sola, no ha habido ninguna condición que surja por generación espontánea. Todas hay que crearlas, y de alguna manera crearlas implica muchas veces saber interpretar en cada momento preciso cuáles son las debilidades y las fortalezas que tenemos para luchar contra eso. Podemos pensar que el tema de la impunidad o de la falta de derechos o de la falta de resultados de la impunidad es solamente una gran confabulación por parte de la derecha. Es cierto, existe no una gran confabulación, una abierta campaña, digamos, para instaurar, digamos, en este país la impunidad, que fue derrotada, pero no fue derrotada el día que se aprobó la ley interpretativa. En ese también hemos tenido un matiz a veces en alguna interpretación. Ustedes piensan ahora, porque lo que planteaba ahora Gabriel decía, bueno, a la jueza Mariana Mota, ese tema que hay con el pedido de la Suprema Corte de Justicia del expediente de alto perfil. ¿Por qué es? Porque en realidad los defensores, los militares, estaban esperando que Mariana Mota aplicara la ley que aprobó el Parlamento. Que nosotros siempre hemos dicho, esa ley en realidad no fue la mejor. No es la que no deja ningún flanco. Mariana Mota lo tiene muy claro eso y no ha usado ninguna de sus últimas procesamientos y sentencias, no ha hecho ninguna mención a esa ley. Pero los militares sabían eso y efectivamente presentan su recurso de queja porque no le hizo lugar a una apelación planteando la inconstitucionalidad de la ley que Mariana Mota ni siquiera la nombra, que es la ley que aprobó el Parlamento, porque efectivamente es una ley, desde nuestra opinión, que deja mucho blanco. Entonces, otro de los elementos que quiero plantear desde el punto de vista de cuáles son las dificultades que nosotros tenemos planteado. Nosotros tenemos una gran fragmentación de la lucha por terminar, digamos,
de aplicar esa parte de la impunidad que es el castigo a los responsables. Nosotros tenemos fragmentado en decenas de causas, digamos, esa lucha. Ahora, fragmentado en manos de abogados, en manos de organizaciones, y a veces es interesante saber que hay en algunas causas, hay elementos que en realidad servirían para otras causas, pero no lo sabemos. O sea, deberíamos haber hecho nosotros en determinado momento, juntarnos y haber dicho, bueno, a ver, ¿qué elementos, qué causas tienen ustedes? ¿Qué es lo que han presentado? ¿Qué elementos están en todo su expediente? Para saber si efectivamente nos sirve o no nos sirve para otras causas. Porque ahora se han abierto causas por lugares de detención. Pero los delitos que antes se denunciaban en forma individual ocurrieron en un centro de detención. Ahora, lo que hay en esas causas, ¿lo conoce el abogado si es distinto que está en otra causa? No lo conoce. Nosotros nos hemos encontrado con esa dificultad actualmente. Donde navegar, digamos, sobre los distintos expedientes que está planteado implica una dificultad que si no nos ponemos de acuerdo y no juntamos de alguna manera, hacemos un banco de datos y bueno, esto es lo que tenemos, y empezamos a mirar lo que Gabriel también dice, tenemos que volver a los orígenes, dice, porque tenemos que dar los testimonios. Yo digo más, tenemos que volver a los orígenes para volver a leer los viejos testimonios y mirarlos con otra óptica distinta, porque antes nos mirábamos con la óptica, digamos, una óptica distinta a la que estamos viendo hoy. Hoy la tenemos que ver con la óptica de que los tribunales están abiertos y que hay que profundizar sobre algunos datos que tenían los testimonios originales. Yo siempre he dicho y hemos dicho que los testimonios tienen un momento histórico. Muchos de esos testimonios los hacían los compañeros, algunos de ellos cuando salían de un lugar de un centro de detención y tenían el objetivo de que a los que quedaban todavía dentro hacer que le parara la tortura, parar las muertes, parar, digamos, la represión contra esos compañeros. Hoy el objetivo no es ese. Hoy el objetivo es establecer la verdad histórica y a partir de ella establecer la verdad forense, que se llama, para efectivamente establecer el castigo. Entonces tenemos que mirar los testimonios, esos también, los originales, para mirarlos con otros ojos. Pero también tenemos otras responsabilidades. Yo le voy a decir simplemente tres cosas y no me pidan que me entiendan más. Por lo menos en esta intervención. Macarena Gelman, podíamos haber avanzado y haberla encontrado en 1984. En Argentina hubo alrededor de 20 casos de niños desaparecidos donde existían las partidas elaboradas por el médico Vergés y algunos recién ahora, y porque los chicos se han presentado antes de la organización de la Plaza de Mayo, se ha establecido su identidad. Por un problema de lógica, Alberto Melchoso en realidad tendría que haber aparecido mucho antes. Pero resulta que aparecen unos tanques, donde aparece una víctima que estuvo en Orleti, y en Orleti la gran mayoría de los que estuvieron fueron uruguayos. La lógica de ese universo que hacen la investigación los antropólogos forenses, me parece que sería lógico que hubieran pensado que ahí podían haber uruguayos. Que Uruguay debe haber mandado, no hace 7 meses, sino hace muchos años, los exámenes de ADN para que aparecieran. Si yo les digo, desde el año 1984, había organizaciones que tenían el nombre, dónde trabajaba, quién era su padre y todo lo demás, decimos Riquelo, y recién nos encontramos en el 2012 y nos paramos, ¿y eso qué es? En eso yo no le quiero echar la culpa a los organismos de derechos humanos, porque los organismos de derechos humanos no están para eso, no están para investigar. Es una responsabilidad del Estado, pero también, digamos, algo falló en esos elementos. Ahora, volviendo ahora al 2012, nosotros tenemos ahora de alguna manera que hacer lo que dice Gabriel, seguramente lo que dice Jorge después. Yo me imagino esto es una confianza. No, pero tenemos que resolver de alguna manera el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana con profundidad.
Que eso va a implicar, por un lado, usar los determinados mecanismos que ahora tenemos, por eso la apertura de los juzgados, un instituto de derechos humanos que tiene grandes poderes en este Uruguay, pero que no va a poder hacer nada si efectivamente no tiene un respaldo social muy importante. Desde el PICNT elaboramos una idea, pero le falta carne todavía ponerla para que se ponga en marcha, que bueno, hagamos un observatorio para decir, bueno, ¿cómo se está cumpliendo a nivel judicial el tema de las causas, la apertura de las causas? Porque hay cosas que caen el otro día nosotros presentamos una causa sobre los argentinos de alguna manera que sufrieron violaciones en Uruguay. La presentamos al juez Chávez la largó para el juez Gómez la largó ahora está en Colonia. ¿Por qué? Bueno, porque territorialmente el delito comenzó en Colonia. Ahora yo pregunto, Aldo Perrino, ¿dónde ocurrió el delito de Aldo Perrino? ¿Ocurrió algo en Montevideo? Sin embargo está en el caso de los fusilados de Soca, que está en el juzgado de Soca, no está en el juzgado de Soca, acá. El caso, digamos, de Maldonado, digamos, de Gero Bonilla, ocurrió en Maldonado, ¿está en Maldonado? No, está acá. Bueno, ¿cuál es el criterio? O sea, eso es lo que hay que estar preguntarle al sistema judicial en su conjunto, porque también lo que resuelve el juez Gómez es lo que dice el código. Pero es que solamente debe haber una aplicación así del código, decir, bueno, acá nos encontramos ante determinado delito donde sus principales autores tienen sede en Montevideo y hoy se quedaban en Montevideo. O agarrar las causas sobre violación de derechos humanos y decir, bueno, usted, sí, pero usted la violaron en Mercedes, vaya a denunciarlo en Mercedes, y usted como la violaron en Ternama, vaya a denunciarlo en Ternama. Bueno, sobre ese tema me parece que nosotros deberíamos tener como sociedad civil un planteo, digamos, de decir, bueno, busquemos el mejor camino, no para favorecer el papel de las víctimas, sino para instalarlos en un escenario donde durante 30 años fueron ninguneados o le pidieron la ascensión a la justicia. Eso debe ser un elemento que se debe de tener planteado. Y luego yo no sé cómo en estos 3 minutos yo quiero plantear una cosa. Es cierto que tenemos que tenemos dificultades, pero también hay algunos elementos que me parece que en algunos aspectos estamos en mejores condiciones, en otros aspectos no. Yo creo que las dificultades que tenemos de participación, digamos, son reales. Tenemos mejores instrumentos, no tenemos la ley de caducidad, tenemos el correr del tiempo, que efectivamente es un elemento del tema, cuando se nos han muerto los denunciantes y también se nos han muerto, digamos, los denunciados. O sea, la posibilidad, digamos, de llegar a determinado momento sobre la verdad sobre determinados hechos, tenemos grandes dificultades. Ahora, eso creo que nos debe implicar. Bueno, es cómo nosotros en este periodo en estos tiempos que vienen, yo creo que los organismos de la sociedad civil, que como dije anteriormente tiene dificultades, el tema de participación y todo lo demás, si no se organiza y si no es fuerte, algunas conquistas que hemos logrado tener en este periodo se pueden malgastar. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que me parece que la reflexión nuestra de hoy pasa por cómo potenciar desde la sociedad civil, ubicando cuáles son los desafíos más importantes que tenemos planteados hoy en el lugar. Reconociendo que a veces nos equivocamos y reconociendo que de alguna manera la idiosincrasia de nuestro país, porque si bien es cierto que hay cosas que son negativas, también es cierto que algunas cosas a veces cuando los testimonios, nosotros siempre hemos denunciado un montón de hechos, pero hasta tanto a veces no son reconocidos en una sentencia judicial, para la ciudadanía no tiene valor. Entonces, esos son determinados conceptos que nuestra sociedad tenemos que saberlo aprovechar. Por eso a veces hay una parte de la historia de nuestro país que no va a estar en los libros, que va a estar en los expedientes judiciales. Entonces, en ese sentido también es importante la responsabilidad que nosotros tengamos desde el punto de vista de que eso que quede en los expedientes judiciales
constituye efectivamente un elemento parecido, y perdónenme que nombre a la historia que escribió Gonzalo Fernández con relación a Richard los anarquistas cuando tuvo un expediente judicial y escribió sobre los expropiadores. Bueno, eso es porque efectivamente había una parte de la historia que estaba en los documentos oficiales de los juzgados. Bueno, siempre me pasó en el liceo también que quedaba, la Z quedaba al final y yo no creo que haya diferencias, cada cual hace aporte desde el lugar en que le ha tocado vivir y militar, Gabriel, Raúl, y bueno, yo estoy alejado de la vida política pública, con lo cual puedo ser candidato a presidente. Y hablo también desde parte de la historia personal, mi historia de vida, que acá hay por lo menos un par de fundadores de algunas cosas que voy a decir ahora. La impunidad no es siempre la misma, ¿no? La impunidad nació ya cuando la salida de la dictadura, ¿no? Es decir, la impunidad empieza cuando al poder económico se le hace insoportable la dictadura, dice, bueno, vamos a permitir cierta legalidad y vamos a preservar el ejército, que lo necesitamos en caso de necesidad. Y ahí salió el pacto del Club Naval, sobrevolando o subyaciendo el acuerdo de la impunidad. Ya en ese entonces hubo compañeros a los cuales le faltó firmeza para enfrentar esa impunidad que estaba acordada e impuesta desde la derecha. Es decir, había que haber enfrentado con mayor firmeza esa impunidad que sobrevolaba o subyacía. Por supuesto que asegurada en acuerdos verbales, los militares dijeron, nos retiramos a cuarteles porque acá no va a pasar nada. Yo creo que esa primera instancia de la impunidad fue totalmente de derecha, totalmente reaccionaria. Ahí fue que Sanguinetti como fundamento inventó la falacia de que si a un demonio se le había dado la amnistía, eso habilitaba para que el otro demonio fuera impune. Una lógica que culturalmente, en el sentido que decía Raúl, se impuso. Es decir, popularmente la teoría de los dos demonios se impuso porque no se ve al pueblo sufriendo el embate de la dictadura y del terrorismo de Estado, sino que se ve a dos contendientes. Yo creo que también ahí, cuando nació la impunidad, nació la lucha por verdad y justicia, porque las principales víctimas, la víctima del golpe de Estado y la víctima del terrorismo de Estado, fue la clase trabajadora. El objetivo del golpe de Estado era expropiar la mitad de la masa salarial que había en el país, y por lo tanto la tortura, el asesinato, las desapariciones, las violaciones estaban dirigidas contra una clase. Y por lo tanto también fue completamente natural que aquello que surgía de las salas de tortura y de los calabozos fuera tomado por la clase y apareciera una contracultura de la impunidad, que fue la cultura de verdad y justicia por la cual tantos años se ha luchado. Yo creo que, sin embargo, esa teoría de los dos demonios y esa cultura de la impunidad que se inició con el pacto del Club Naval ha sido sustituida por otros. Hay elementos que hacen que
que aquellas operaciones políticas que fueron las que dieron lugar a la impunidad hayan sido sustituidas por otras operaciones políticas que están generando una nueva cultura de la impunidad y una nueva teoría de los dos del mundo. Yo voy a hacer un par de referencias concretas. Una, ustedes la vivieron muy de cerca, el 4 de junio, cuando un diputado que fue miembro de la guerrilla Tupamara dijo: en este día hay que apartar del corazón todo sentimiento de odio, porque el odio y el rencor son paralizantes y se necesita seguir construyendo el camino trazado para mejorar, porque muchas de las causas por las que hemos sido víctimas aún perduran. Estas palabras son dichas en representación del gobierno, y estas palabras se elige el peor momento de todo, cuando de cierta forma se está reconociendo la existencia de víctimas de la tortura, desapariciones, etc., para decirlo. Es decir, es bastante deliberado. Yo creo que está expresando, este diputado expresó con una claridad envidiable la teoría de olvido y perdón que preside y pauta los actos de varios compañeros que están en el gobierno, de varios ex guerrilleros que están en el gobierno. Lo que él proclama cuando habla el 4 de junio en una guardilla de ahí del Parlamento es la línea que baja el Poder Ejecutivo. Tiene la virtud de no haber caído en frases confusas y haberlo dicho con meridiana claridad. Así no queda posibilidad del autoengaño a que se hagan interpretaciones generosas con relación a sus dichos. Poco más tarde, o no más tarde, en esas mismas fechas, en el homenaje a los 4 soldados que custodiaban la casa del general Gravina, que era en el 72 el comandante en jefe del ejército, y que cayeron en combate con un grupo de compañeros, el comandante Pedro Aguerre, actual comandante del ejército, dijo: si queremos salir adelante tenemos que hablar de uruguayos, no de enemigos. No debemos hablar de trancar, sino de vivir en paz. Pocos días más tarde fue cuando el desfile en Durazno, él hizo otro discurso, el desfile más pomposo que se ha hecho desde que los militares regresaron a los cuarteles. Y ahí dijo Aguerre: juntar pero no dividir debe ser nuestra meta, para que sin olvido de nuestros actos podamos crecer y que los habitantes de nuestro país sepan reconocernos, valorarnos y sentirse orgullosos de su ejército. Bueno, si hay que juntarse porque estábamos separados, porque estamos separados. Si hay que reconciliarse porque el ejército vigiló, torturó, persiguió, asesinó y desapareció gente. Porque el ejército declaró una guerra contra el pueblo cuyos efectos todavía no han terminado de pasar y los estamos sufriendo, y existen víctimas y existe una cantidad de consecuencias, entre ellas, como decía Raúl, la cultura que hoy predomina, que es una cultura reaccionaria y represiva con relación a los delincuentes menores de edad, y que esos son efectos también de toda esa historia. También dejó, por supuesto, como herencia la lucha por verdad y justicia, la lucha porque se sepa la verdad sobre los crímenes aberrantes. Pero lo más importante para o lo más sutil de Aguerre, y tal vez no solo de Aguerre, sino que alguien le dio letra, lo más sutil es que esa juntadera que él propone, donde las víctimas y los victimarios van a pasear por 18 de julio tomados de la mano, esa juntadera implica olvidar y desaparecer la lucha por verdad y justicia. Implica que se pase por alto, para no trancar, como dice él, que se pase por alto todo lo que es el juicio y el castigo.
implica una nueva cultura de la impunidad. Somos todos amigos, nos reconciliamos, ya no es como decía, como se decía a la salida de la dictadura, ahora es nuevo, ahora somos todos amigos, todos nos reconciliamos, todos nos abrazamos, todos nos queremos mucho y nos olvidamos de esos juicios que están trancando aquí todo lo que pasa, nos olvidamos de buscar en los cuarteles, nos olvidamos de hacer denuncias, nos olvidamos de las fuerzas perseguidas. Y por supuesto, en el fondo, esta propuesta de paz del general Aguerre y de reconciliación es apenas otro repliegue militar más, porque ellos se quedan con las armas y los otros, las víctimas, se quedan como posibles blancos de esas armas. Es decir, no hay paz entre iguales, hay paz entre desiguales y por lo tanto esa no es una paz verdadera. Sí, sin olvidar, él dice sin olvidar, dice, sí, pero sin olvidar, pero sin juicio y castigo. Es complementario, es complementario. Sí, seguía, compañero, voy a terminar y como encantado. Yo creo que apenas encuentren, esto ya lo vivieron en la Argentina también, porque ustedes no olviden que hubo un general Balsa que dijo cosas muy parecidas a esta. Y además, y a la espera de momentos más oportunos en los cuales volver a salir a reivindicar el terrorismo, las razones del terrorismo de Estado, las razones que tuvieron para involucrarse y para declarar una guerra contra el pueblo, para perseguir, torturar y todo. Es así, porque en realidad esto no es un renuncio, sino que es una adaptación a nuevas condiciones y a generar una nueva cultura. Después, sorpresivamente, antes de una de las tertulias, se estaban en el programa En Perspectiva, se citó al senador Luis Rosadilla para aclarar las palabras de Aguerre. Y ahí, por si Aguerre no había sido claro, Rosadilla dijo con mucha más claridad, esbozó una teoría, ¿no? Dijo que ellos quieren recuperar aquel espíritu que existía en la sociedad uruguaya en la creación del ejército, hace 200 años según esa hipótesis, ¿no? En el sentido de que el ejército es parte del pueblo y este lo reconoce como tal, porque el ejército se comporta como parte del pueblo y se respeta como tal. Esta es una innovación teórica y acá hay una nueva cultura de la impunidad encerrada. Una innovación teórica porque en primer lugar no hay nada que recuperar. En primer lugar acá hay una tergiversación de la historia. Se abandona a Lucía Sala, se abandona a Carlitos Machado y se vuelve al hermano Damasceno, HD. Supongo que lo debe haber leído en la cárcel. Pero es así. Este no es el ejército artiguista. No se puede seguir con eso de que este es el ejército artiguista. El ejército artiguista era pueblo armado y organizado. Todos estaban armados. No había un sector que estuviera armado y se le impusiera a los desarmados su voluntad. Y también hay una aberración desde el punto de vista teórico, en el sentido de que, bueno, desde que la sociedad es una sociedad de clases, hubo unos que poseyeron las armas para imponerle a los otros, para someterlos y para imponerle la explotación a los demás. Entonces nos están vendiendo una tergiversación de la historia, en primer lugar, de la historia uruguaya, de la historia que siempre fue privativa de la izquierda, porque acá esa interpretación del artiguismo, el reparto de tierra, esa investigación que hubo para descubrir que Artigas había hecho una reforma agraria y que efectivamente después se creó un ejército, el general Rivera, que es el mismo ejército que después fue de Venancio Flores, que después fue de Lorenzo Latorre, después del Goyo Álvarez y ahora de Pedro Aguerre y Fernández Huidobro.
Ese es el ejército que se creó para volver atrás esa reforma agraria, para hacer una verdadera contrarrevolución en el Uruguay. Sí, ya termino. Estos ejércitos no pueden ser parte del pueblo. Es falso, están afuera del pueblo. Forman parte del Estado que está afuera del pueblo, está afuera de la sociedad civil, están vigilándolo, están pensando en cómo en un determinado momento van a tener que reprimir. Y yo creo que esa es la nueva cultura de la impunidad. Una cultura que es más avanzada que la de Sanguinetti, porque Sanguinetti se proponía preservar el aparato represivo, ¿se acuerdan que era lo que? Ahora no, ahora lo estamos desarrollando. Ahora traemos los CIL, ahora se traen nuevas armas, se traen tanques, se traen aviones, se traen armas, fusiles nuevos, se adaptan de mejor manera a las estrategias que vienen del Pentágono. Hemos avanzado en estos 7 años en relación con el Pentágono y con el imperialismo mucho más que lo que avanzó Sanguinetti y Lacalle y Fuerte Valle. Y de una manera que forma parte de la cultura de impunidad, porque es de una manera que va subrepticia, que no nos damos cuenta. Y sin embargo que es cierto, que tiene que ver, por supuesto, con lo que nos ha pasado. Esa es una teoría de los demonios, de los dos demonios, donde ambos se perdonan mutuamente. Y donde el demonio que fue subversivo hace una mosqueta ideológica y se coloca en igual plano para hablar de igual a igual, de combatiente a combatiente con el otro demonio. Y esta mosqueta tiene un objetivo que yo lo he tratado de denunciar dentro de las posibilidades de internet de cada uno, que es que en ese diálogo entre demonios se va tratando de conquistar las cabezas de los mandos de la oficialidad, de sectores de la oficialidad, que fue algo que ya se intentó en el año 72 y fracasó en el año 72 en el Batallón Florida, conquistar esos sectores para conformar un nuevo movimiento político demoníaco. ¿Te va? Si no, me quedé para escuchar. Bueno, ya termino, entonces está. Así que voy a estar. Si me aguantas vos, seguro. Yo creo que sin embargo ambas culturas están emparentadas, ¿no? La sanguinetista y la de los ejercicios están emparentadas porque ambas están al servicio de la misma estrategia de guerra preventiva que se urde allá el Comando Sur. Y que no es casualidad que inauguremos policlínica, nos propongamos hacer un campo deportivo en Santa Catalina junto con el embajador de los Estados Unidos. No es casualidad. Puede parecer una paradoja realmente y para algunos una paradoja muy jodida desde el punto de vista espiritual. Puede ser una paradoja, pero que ex guerrilleros se presten a ser manipulados por el gran titiritero. Pero en realidad el Pentágono ha tenido una gran suerte porque le ha salido un malinche gratuito que tiene una gran autoridad moral para justamente esta nueva cultura de la impunidad, por la gran autoridad moral y que le deviene de la historia, de su propia historia y de la historia de tantos caídos. Esa gran autoridad moral hace que esta nueva impunidad penetre mucho más profundamente en la sociedad. Es mucho más alienante que la sanguinetista, es mucho más difícil de luchar que pero yo creo, y por eso este aporte acá en la mesa, creo que nosotros, si queremos desterrar la cultura de la impunidad, tenemos que analizarla y tenemos que saber
bien que la impunidad ha ido evolucionando y ha ido cambiando, y que no podemos consentir, así como no podemos consentir la cultura de la impunidad y queremos desterrar, tenemos también que desterrar esa cultura política de aquiescencia con el imperialismo y aquiescencia con la represión, que es mucho más global y de la cual la de la impunidad es apenas una parte. Bien.